Bueno, amantes del crimen, la investigación y el misterio, yo soy Álvaro y hoy te voy a explicar las 10 teorías de la conspiración que resultaron ser ciertas posteriormente. Te contaré cuál era la teoría de la conspiración y te aportaré la evidencia que demuestra que fue cierta. Me sorprende porque muchas de esas teorías de la conspiración podríamos aplicarla hoy en día, como por ejemplo la de los fármacos, la industria farmacéutica, la de la electricidad o por ejemplo la de la contaminación por parte de un Estado o de un gobierno en los medios de comunicación para silenciar ciertas noticias o para alabar ciertas otras. Y en este caso te traigo esas 10 teorías, donde vamos a empezar con la teoría Operación Paperclip. Esta teoría pues se ha visto mucho en películas de ciencia ficción, donde imagínate esa Alemania nazi y el gobierno norteamericano, esa CIA, ese FBI, buscando reclutar a los científicos nazis. Esto supone que una gran parte de la población norteamericana, cuando se desclasifica esta noticia, se opusiera, puesto que tenían personas familiares que habían fallecido a mano de los nazis, bien por la guerra o bien pues cuando sufrieron por ser judíos en esos campos de exterminación, como puede ser Dachau, Auschwitz, Sachsenhausen y ciertos campos más, donde a la larga fallecieron o fueron asesinados 6 millones de judíos. En esta operación Paperclip, el gobierno norteamericano ofrecía grandes bonus, grandes recompensas, trato de como si fuera un rey al científico nazi que viniera a su país para trabajar para ellos, donde pues por ejemplo trabajaron en la industria bélica y en la industria farmacéutica, además de la industria de la NASA, y propició que la NASA pudiera expandir su carrera hacia el espacio para poder competir con la rusa. Y esto pasó así y fue desclasificado en los años 80. Seguimos en periodo de guerra y aquí hablamos del proyecto MKUltra. Esta sería la segunda teoría de la conspiración, por la cual tras la Guerra Fría, o más bien a mediados finales de la Guerra Fría, el gobierno intentó realizar proyectos de control mental. Con esos proyectos de control mental, en concreto con la fase MKUltra, que era clasificado no lo siguiente, buscaban intentar controlar la mente del enemigo, controlar la mente del espía, intentar leer su mente o incluso potenciar los poderes de una posible telequinesis, telepatía. ¿Y cómo hacían esto? Pues con un suministro de LSD, que a menudo esa persona, ciudadano que iba para un experimento donde le pagaban, no sabía que le estaban metiendo LSD para expandir así las conciencias. Cabe decir que se prohibió y cabe decir que posteriormente en la actualidad hay muchos científicos que propugnan que el LSD se debería de dar de manera pautada con unas cantidades mínimas, puesto que tiene al parecer beneficios para superar pues por ejemplo algunos traumas. Esta sería la teoría de la conspiración del proyecto MKUltra. Nos vamos con la tercera. El escándalo de Watergate. En los años 70 al presidente Nixon se le acusaba de haber pues espiado a los opositores, dejando micros en sus casas, en marcos de fotos, en los coches, incluso en los restaurantes a los que iban, se ponían micros debajo de la mesa y posteriormente se filtraba toda esa información para poder quitarte a esos opositores. Se robó documentación y se falsificó otra documentación. Esto fue en los años 70, se dispara, es el escándalo del Watergate, y en 1974 Nixon, tras todos estos escándalos, es obligado a dimitir y tiene que dimitir. Yo me pregunto, similitudes en la actualidad, ¿tendremos algún político, algún presidente manipulando ciertos opositores? Yo pienso, por ejemplo, en Venezuela. Tenemos otra que una de mis favoritas, el encubrimiento del tabaco. Aquí vemos una industria que mueve muchos millones, miles de millones en todo el mundo, y vemos un gigante que su humo se extiende por debajo de la puerta de cualquier despacho de político, de gobernador, de congresista, y hace que se silencie a las masas, teniendo unas masas dóciles que fuman y fuman y fuman. Sin embargo, ellos no consumen su producto. Me recuerda como por ejemplo los creadores de Instagram, los creadores de TikTok, que a sus hijos no les dan su producto. Piensa en ello. Posteriormente se desclasifica
que ellos sí conocían todos los perjuicios del tabaco. Esto ha pasado hace poquito, porque fue en los años 90 y bueno, hace poquito, tú me entiendes, ¿no? Y esto lo que demuestra es que ellos son conocedores de los perjuicios que tiene, pero vale más el dinero que tu salud. Uno de los experimentos o teorías de la conspiración es el caso de Tuskegee. Este caso, por parte del Servicio de Salud norteamericano, se dedicó desde el 1932 a 1972 a supervisar a los pacientes afroamericanos que tuvieran sífilis sin curarlos, sin darles más tratamiento que simplemente revisarlo durante todo este largo tiempo de años, un expediente hiperclasificado para ver los resultados de la sífilis en este tipo de pacientes. Cuando se descubrió la verdad, el gobierno norteamericano sintió mucha vergüenza y pidió una disculpa pública. De ahí nos vamos con la contaminación del agua en Flint. Este caso se descubre hace muy poquito, en los años 2000, se confirma que esto había pasado y es porque la población de Flint creía que se les estaba envenenando con agua en mal estado. ¿En qué sentido? Pues con agua con plomo. El plomo es un metal pesado que en el cuerpo humano puede generar diversas reacciones y tales así que, por ejemplo, los romanos utilizaban en sus cañerías plomo, de ahí a que un fontanero se le llame también plomero, y ese plomo en contacto con el agua pasa al cuerpo del ser humano y al final puede producir incluso locura. Tal es así que se demuestra que hay miles de personas afectadas con la contaminación del agua en Flint. Recuerda que todas esas teorías de la conspiración las puedes contrastar en internet porque estamos hablando de las teorías que han sido confirmadas. Otra de las operaciones que vemos por parte del gobierno norteamericano es la operación Mockingbird, en la cual buscaba la CIA contactar con periodistas y comprarlos, contactar con medios de comunicación y comprarlos. ¿Para qué? Pues fácil, para controlar la narrativa. Esta teoría de la conspiración ha resultado ser verdad y ahora yo te lanzo otra teoría de la conspiración. Esto pasa en la actualidad. Solo tienes que coger dos periódicos diferentes o dos noticieros diferentes de determinadas inclinaciones políticas, más bien de qué político paga a cuál noticiero, y verás que la misma noticia es contada de manera diferente. Esto lo que hace, por lo que pienso yo, es que quizás buscan manipularlo y que quizás no vivas tan libre como crees vivir. Por lo tanto, mantén siempre una actitud crítica, un pensamiento crítico y liberal. Y de ahí a que tengo un canal llamado Álvaro Navarro Abogado, donde puedes observar ese pensamiento crítico, ya que diariamente analizo las noticias con ese enfoque objetivo. Tal es así que en el año 2000 la manipulación de la energía eléctrica de California se vio tan alterada porque incluso una empresa llamada Enron buscaba el generar escasez de suministro para poder facturar más. Sin embargo, se demostró que no existía tal escasez, que simplemente era una maniobra para poder obtener más enriquecimiento por parte de ese pueblo trabajador que lo único que hace es chupar y chupar y chupar de esos impuestos. Me refiero a las clases y a las empresas que controlan los suministros más básicos, como puede ser agua y luz. En los años 60 y 70, el FBI gestionó un programa llamado COINTELPRO, que era un programa clasificado que se dedicaba a meter gente en grupos que propugnaban por los derechos humanos, los derechos de las personas independientemente de su raza, sexo y religión, y lo que buscaban era desacreditarlos, desactivarlos desde dentro y si no, por lo menos obtener información para poder atacarlos posteriormente o manipular ciertos comportamientos de ellos con avisos de amenaza, etc. Y esto fue clasificado gracias a una ley, la Ley de Libertad que crea Estados Unidos, y se tiene que filtrar esta documentación a la prensa, por la cual vemos cómo otra vez el Estado intenta meter mano en tu manera de pensar. Por último, vemos la crisis de los opioides. Esto se ha llevado a la gran pantalla, tanto en películas como en series, y esta crisis de los opioides, esto es muy sencillo. Imagínate lo siguiente: farmacéutica que mueve mucho dinero, tiene un producto que tiene opioides. Lo que hace es maximizar sus beneficios
aumentándolos y diciendo todos los beneficios que tiene cuando realmente igual tiene la mitad, y reduce sus riesgos. Esto supuso un gran problema, ya que los médicos y los visitadores médicos pues untaban a los médicos, y cuando tú ibas al médico que no tienes conocimiento de medicina y el médico te decía que este es el fármaco que te cura o que te alivia el dolor, pues tú evidentemente no te sacas una carrera de medicina, te lo tomas y punto, no lo cuestionas. Y esto lo que empieza a hacer es que tengas muchísima gente enganchada a los opioides, porque al principio muy bien, pero después intentan demandar más y más y más, y empiezas a tener un ejército de verdaderos zombies adictos al opioide. Muchos médicos pues viven bien con sus congresos, con sus bonus, etcétera, etcétera, y lo que vemos es el pueblo otra vez más sufriendo a costa de las grandes farmacéuticas. Y aquí te tienes que hacer la pregunta de la farmacéutica, ¿cómo gana dinero? Gana dinero cuando tú estás bueno o cuando tú estás malo. Si contestas a cuando tú estás malo, yo te hago la siguiente pregunta. ¿La farmacéutica qué te prefiere? ¿Bueno o malo? Y seguidamente te digo, ¿tú no te has dado cuenta cuando un fármaco te cura, otro fármaco, el mismo fármaco te hace daño y te tienes que tomar, pues por ejemplo, algo para la barriga? Pues porque el ibuprofeno pues te quita la inflamación pero te hace daño en el sistema. Y esto lo que me hace plantearme con estas 10 teorías de la conspiración es que si realmente todavía seguimos viviendo dentro de varias teorías de la conspiración que todavía no se han demostrado y que posteriormente se demostrarán. Sea como sea, ten una actitud crítica ante la vida, sea como sea, cuestiónatelo todo, y sea como sea, sería mejor siempre que hablamos de tu libertad y de tu salud estar bien asesorado. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Quédate y suscríbete en este canal donde hablaremos de crímenes y de misterios desde un punto de vista muy diferente, y nos vemos en el siguiente vídeo.